Vamos a ver esto que es muy importante en perforación y voladura, y es el diseño de malla. Hemos visto que el diseño de malla es determinante al momento de hacer la perforación. Si no tenemos una malla correctamente dimensionada, nuestra perforación va a dar resultados malos. Va a haber una fragmentación mala, no vamos a cumplir con el ángulo final, vamos a subperforar o sobre romper, perdón, subromper o sobre romper las paredes, no vamos a cumplir con pisos, etcétera, etcétera. O sea, el modelo, la determinación de este parámetro tan simple como es el burde, que va a dar lugar al espaciamiento, nos puede llevar a grandes problemas si no lo hacemos bien. Este es como se dice, el kit del asunto. Esto es lo que más se tiene que estudiar para hacer la perforación. Todos los demás parámetros son más controlables. Este parámetro debemos calcularlo y analizarlo también porque la velocidad de perforación, la longitud de perforación, todo es más simple, ¿no? Como habíamos visto también Entonces, este modelo, que se basa en tres cosas, que es la geología del terreno, importante, las características del explosivo y el diseño geométrico de los bancos, se llama modelo de Kussmaul, porque fue hecho en base a un análisis de estas tres cosas. Entonces el modelo de Kussmaul, la fórmula matemática formal, va a ser la siguiente, ¿no es cierto? Burden sobre 1 sobre la relación entre el burden y el espaciamiento por la altura del taladro, todo por el diámetro de fragmento que queremos obtener sobre el factor de roca, todo esto por el espaciamiento, ¿no?, sobre algunos factores numéricos, por el diámetro del explosivo, sobre el diámetro de perforación, por la altura del taladro menos el taco. Todo esto lo vamos a explicar un poco mejor. Pero esta es la fórmula general, este es el modelo. Este modelo es fácilmente ingresado a una hoja de cálculo y teniendo todos los datos necesarios hallamos el mejor burde para cada uno. Y otra cosa importante, que una vez ingresado esto en una hoja Excel se puede modelar muchas veces, o sea, se puede hacer cualquier cambio y se puede obtener muchos resultados, ¿no? Ahora, la explicación teórica de esto se hace en otras partes del curso, en otros módulos del curso. Entonces, ahora no nos vamos a concentrar en explicar cómo hicieron este modelo. Lo más importante es que este es el modelo más preciso para el cálculo del burde. Entonces vamos a ver cuáles son las variables que relaciona esta fórmula, ¿no? Es la altura del banco en metros, ¿no? El factor de roca, que viene de la geología, que es la determinación de la geología en campo, que vamos a ver en un ejercicio práctico cómo se hace. El X50 es el tamaño medio de fragmento que queremos obtener. O sea, nosotros tenemos un objetivo en voladura, es obtener el fragmento medio, no sé, 40, 50, 60 centímetros, dependiendo de nuestras necesidades en chancado, ¿verdad? Nosotros chancado nos dice, mira, si tú me traes un fragmento de 30 centímetros, mi chancado va a utilizar menos energía, entonces vamos a optimizar el chancado, vamos a optimizar lógicamente los costos. Entonces este tamaño medio hay que obtenerlo con voladura. Este es el objetivo de todo este modelo, es tratar de obtener la mayor cantidad de fragmentos debajo del tamaño medio, o sea, debajo de 30 centímetros. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo, tener finos o demasiado finos, porque también los finos, el rato de molienda, el rato de empezar a moler el material, causan problemas, pueden atracar los conos, etcétera. Entonces se tiene que estar en un rango tal que sea fácil de romper, de quebrar, pero que no dificulte la operación en la molienda, ¿no? Entonces, ni muy fino, ni muy grueso, es la idea. ¿Qué punto es? Ese es un tema de cada mina. Normalmente se trabaja entre 20 y 50 centímetros de tamaño medio. Entonces, este es uno de los grandes adelantos de Kussmaul, es donde uno puede simular el tamaño medio. O sea, yo quiero 30 centímetros. ¿Cuánto porcentaje de material me va a salir antes de ese punto, de 30 centímetros? Entonces, se crea una curva de tamaño medio, ¿no? Ya, el SBR es la relación Burden sobre espacio, que es una relación que en el caso de ser una malla cuadrada es 1, ¿verdad? Porque el burden es igual a la distancia en el espacio, pero normalmente se utiliza una malla triangular.
una malla triangular o tres bolillos que se llama, ¿no? O truncada o alterna. ¿Por qué es eso? Porque en una malla cuadrada, si bien los 4 puntos explotan, hay un área que no está influenciada por el explosivo. Eso lo vamos a ver en el taller gráficamente. Entonces, en una malla cuadrada, solamente el 76% del área es afectada por explosivos. Mientras que en una 3 bolillos equilátera, o sea, de 3 lados iguales, es el 100%. Entonces, esta relación normalmente debería ser 1.15 el burde. El espaciamiento debe ser igual a 1.15 el burde para cumplir con una 3 bolillos equilátera y cumplir con el 100% de afectación del área por la voladura. ¿Sí? Ahora la potencia en pesos se basa en la potencia del explosivo, cualquier explosivo, en función al ANFO. La fórmula se hizo inicialmente para TNT, pero el que inició la fórmula la convirtió a ANFO, que es lo que usamos comúnmente. Entonces la potencia en peso es cualquier explosivo, dinamita, puede ser emulsión, en función al ANFO. Ya hay una relación. La densidad del explosivo es simple, es una propiedad del explosivo. El diámetro del hoyo o del taladro o del hueco, ¿no? Son el diámetro de la broca que usamos para perforar. El taco es la cantidad de detritus o de material inerte que necesitamos para contener. El taco también es uno de los factores importantes en el diseño de la voladura, porque debemos calcular a tal punto que el taco contenga la energía, haciendo que esta energía se libere por el burde, no por el taco. Se ha visto siempre que si ponemos muy poco taco, parte de la energía o toda la energía del explosivo se eyecta, o sea, sale hacia arriba. Y eso está mal, porque la idea es de que salga hacia el burde, hacia la cara libre, ¿no? Entonces el taco, importante en el cálculo. Se va a ver una fórmula también. La densidad de la roca, que ya es una propiedad de cada macizo rocoso, en realidad esta es la densidad del macizo rocoso, ¿no? Y el error de perforación es que se considera un error de perforación porque siempre hay errores al colocar el taladro, ¿no? Muchas veces no se coloca en el punto que está marcado. Entonces va a haber un pequeño error, una variación en la geometría que si esta variación es muy grande, se ve en los resultados de la voladura. Hacer diseñar la malla es básicamente para eso, para obtener resultados en fragmentación y poder respetar todos los diseños de los parámetros de diseño, que son ángulo de talud, pisos y que se llama fragmentación. Ahora, como vimos, previo al cálculo de QRAM tenemos que calcular el taco, ¿no es cierto? El taco es tan importante, es una de las variables más importantes. ¿Por qué? Porque si no contenemos adecuadamente el explosivo, todos nuestros cálculos son inútiles, porque la energía del explosivo, la energía que va a romper, en este caso la roca, se va a perder. Si se pierde cierta cantidad de energía, puede ser crítico. O sea, puede estar muy bien calculada la malla, pero no hemos contenido de la manera adecuada la energía y la voladura sale mal. O excedemos en taco y también la voladura sale mal por falta de energía de explosivo. Entonces, Cameron Mackenzie hizo esta fórmula que también se basa en todos los datos geomecánicos y de explosivo y de perforación para hallar el taco, ¿no es cierto? Acá lo que se ve es que Z, por ejemplo, es un factor de seguridad, porque como le digo, el taco, la característica que tiene es que por el taco se van a eyectar muchas veces partículas, entonces se llaman fly rock, entonces hay que cuidar los edificios cercanos o la maquinaria o al personal, ¿no? Entonces puso un factor de seguridad, puso las propiedades del explosivo, o sea, la potencia en peso del ANFO por la densidad del explosivo, puso el diámetro de perforación, DH, y todo esto lo dividió por una serie de números que están vistos acá, por la resistencia a la compresión de la roca, ¿no? Ahí está, ese es el cálculo. Todo esto también es fácil de ingresarlo a una hoja de cálculo y poder calcularlo previamente para saber qué taco, porque al momento de ver hemos visto al momento de ver el QRAM nos pide el taco, ¿no? En un momento en una parte de la fórmula.
¿Ah? Entonces acá vamos a ver cómo lo hemos calculado en una hoja de cálculo. Ponemos la resistencia a la compresión, 105 por ejemplo para este ejemplo. La potencia en peso del ANFO, 100%, eso quiere decir que es ANFO. La densidad del explosivo, 0.80, es un ANFO. El diámetro del hoyo que calculamos previamente, son 4 pulgadas. El factor de seguridad le hemos puesto 2 porque está muy cerca a las oficinas, ¿no? Entonces nos da que el taco mínimo que debemos poner es de 4.5 metros. ¿Okay? Entonces el taco es 44% más, veces más que el diámetro del taladro. ¿Okay? Ese es el taco. Siempre hay que calcular el taco previamente. Ahora vamos a ver la parte del factor de roca, ¿no? El factor de roca se refiere a todos los parámetros geológicos de campo que se necesitan saber para poder ponerlos en el modelo. El factor de roca se describe mediante la masa rocosa. La masa rocosa se describe mediante el RMD, ¿no? La descripción de la masa rocosa. El espaciamiento entre las fracturas que se ven entre las diaclasas en el campo, que se ven en el banco, ¿no? El manteo de las diaclasas, cómo están orientadas las diaclasas en el banco, en el campo, donde vamos a trabajar. La densidad de la roca, que es un dato que en geología lo tiene, que lo tiene desde el tiempo de que estuvo haciendo exploración, y la dureza de la roca, que también es un dato que geología siempre lo tiene. Entonces el geólogo y el minero de perforación y voladura debe conocer un poco de geología de campo, geología estructural, geología de ir al campo y ver y determinar cuál es el RMD de la roca, del macizo, más o menos las juntas o el espaciamiento de las fracturas, a qué distancia están. El manteo de diaclasas también es importante, mantean hacia la clara, hacia el talud, son horizontales, no sé, las diaclasas. Bueno, la densidad de roca y la dureza de roca generalmente son datos que ya los tienen bien claros, pues, han sido sacados en laboratorio. Entonces, con este cálculo del factor de roca, nosotros vamos a ir a la computadora y meter los datos en una hojita de cálculo para que nos saque un factor de roca, según dos autores, Mackenzie y según Cunningham, ¿no? Cunningham fue el que desarrolló el modelo de Kurzweil, que lo adaptó al campo, se podría decir. ¿Okay? Entonces, en nuestro caso, vemos, hay tres categorías del RMD, ¿no? Que es frágil o pulverenta, que tiene un diaclasado vertical y que es masiva, pues la roca. En este caso vamos a poner que es masiva. El espaciamiento entre fracturas normalmente se mide, se hace un mapeo de bancos y se tiene un espaciamiento medio, en este caso medio centímetro, ¿no? El manteo entre diaclasas, ahí están, hay tres formas como normalmente mantean las diaclasas en un banco, que son hacia la cara del banco, rumbo perpendicular a la cara, o sea, hacia la pared y hacia afuera de la cara del banco, ¿no? Entonces, estas tres formas son las que ustedes ya saben por geología estructural, ya pueden ver cuáles de las tres fórmulas tiene su banco característico. Y después la dureza de la roca, que también está en megapascales, que acá se ponen algunos puntos, pueden ser intermedios, o sea, puede ser 180, si tenemos el dato de laboratorio, no hay ningún problema, no necesariamente se deben poner esos, ¿no? Pueden ser números intermedios. Y finalmente, la densidad de la roca, que es muy importante para la voladura. Todo esto sale del famoso índice de tronabilidad de Lilly, ¿no? Este autor, creó un índice de tronabilidad que ha sido algo modificado para el Kurzweil que estamos viendo, pero nace de ese índice, todo lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Fue un desarrollo que Lilly hizo para poder mejorar el diseño de justamente en la malla. Y Cunningham juntó el desarrollo de Lilly, de Rambler y de un ruso y sacó el famoso Kurzweil. Entonces, este es el factor de roca. Normalmente se utiliza el factor de Mackenzie porque está más ajustado o el factor de Cunningham. Entonces, ahora vamos a calcular la malla de perforación ya utilizando nuestro modelo. En una hoja de cálculo hemos
se mete normalmente la fórmula que les he mostrado en la diapositiva anterior, en la diapositiva, y se calcula básicamente el Burden, porque el espaciamiento, como vieron, es una relación del Burden, si es cuadrado, es triángulo, equilátero o es otro tipo, y la subperforación, que es un porcentaje también del Burden, ¿ok? En esta misma hoja de cálculo, vamos a ver, ahorita les voy a mostrar los cálculos que hacen, se calculan algunos datos necesarios para la evaluación de los resultados y el cálculo del explosivo a utilizar. O sea, se calculan algunas cosas necesarias también. Como ya la computadora calcula todo lo que necesitamos, vamos a calcular cuántos kilos va a entrar por taladro, cuál va a ser la razón porcentual entre taco y altura de taladro, ¿no? El coeficiente de uniformidad, vamos a ir explicando. Este es el cálculo de la malla mediante cruz ram, ¿no? Los datos fijos son la altura de taladro, el factor de roca que hemos visto cómo se calcula previamente, ¿no? Que nos ha dado 5.5, el diámetro, el fragmento medio que necesitamos en la pila volada, en este caso son 30 centímetros, la relación Burden-espaciamiento. La relación Burden-espaciamiento hemos dicho que debe ser un truncado equilátero, o sea, o un 3 bolillos equilátero, o una triangular equilátera, ¿no? Por eso es 1.15 esta relación. Ahora, los datos del explosivo que vamos a usar es ANFO, por eso la potencia en peso es 100. Vamos a usar una densidad de explosivo de 0.8, es la densidad del ANFO. El diámetro del taladro que estamos haciendo, 4 pulgadas. El taco, que también lo hemos hallado mediante la fórmula de Mackenzie, que está en las diapositivas anteriores, ¿no? Para ponerlo acá. La densidad de la roca y el error de perforación en metros, ¿no? En un 10%. Podríamos, digamos, ¿no? Entonces eso es para ajustar nomás los parámetros y para que nos haga un bien. Entonces el cálculo, ingresando esa fórmula a la hoja de cálculo, nos va a dar que nosotros deberíamos hacer una malla de 3.4 por 3.9 y una pasadura de 1 metro de profundidad. Todo eso se refleja acá. Esto es lo que queremos saber. 3.4 de Burden, o sea, de la cara libre al siguiente punto, 3.9 hacia el siguiente taladro y 1.02 abajo, para que el piso se mantenga. Entonces, los datos técnicos que resultan de esta malla nos dan el área, ¿no? Que es simplemente la multiplicación del Burden por el espaciamiento, la razón de producción, o sea, 30 toneladas por cada metro perforado. Entonces, en un taladro vamos a perforar 3 metros, 3.4, entonces nos va a dar más o menos 150 toneladas. La razón de esbeltez, esto es algo importante, la razón de esbeltez es la relación entre la altura del taladro versus el Burden. Esta razón de esbeltez debe ser entre 2 y 4. Mientras más se acerca a 4 es mejor. ¿A qué se refiere la razón de esbeltez? La razón de esbeltez se refiere a la resistencia de una viga. Cuando una viga tiene una sección muy pequeña y una longitud muy larga, es más fácil de romperla, ¿verdad? Nosotros, si ustedes recuerdan mecánica estructural, si tenemos una viga de una sección pequeña y muy larga, con un peso al medio, se rompe. Ahora, en la práctica, algo práctico que ustedes pueden experimentar. Si agarramos un lápiz de una longitud dada y lo apretamos en el medio, si el lápiz es bastante alto o largo, se va a romper fácilmente. Pero si el lápiz es bastante cortito, vamos a tener problemas para romperlo. Entonces, a eso se refiere la razón de esbeltez, se refiere a esta capacidad de la viga, o sea, la relación que hay entre el largo de la viga con su sección. ¿Y qué es un taladro? Es una viga, porque tiene una sección que es el diámetro y tiene una altura que es el largo. Entonces la sección va a ser el Burden y la altura va a ser el largo de taladro. Entonces por ejemplo, tiene un diámetro de 4 pulgadas, que en metros más o menos es, 10 centímetros, y tiene un largo de 12 metros. Entonces, de una sección corta, tiene un Burden, tiene un Burden de 3 metros y un largo de 12 metros. Entonces, por eso su razón de esbeltez me sale más o menos 3.
O sea, el burden es 3 veces menor que la altura del banco. Mientras más largo sea mientras más alto sea el taladro, entonces se va a romper mejor, ¿verdad? Entonces esa es la razón de su estrés. Luego también nos sale los kilogramos de explosivo por metro, los kilogramos totales, 55 kilogramos de explosivo. Esto está en función a la densidad del explosivo, ¿verdad? Entonces 55 kilogramos. El factor de carga que es necesario, en este caso está en gramos por tonelada, o sea que 139 gramos van a romper una tonelada de material. La razón de carga, o sea, que es la cantidad porcentual de taco, ¿no? Y versus a la altura del taladro. O sea, 63% va a ser explosivo y el restante es taco, ¿verdad? Y el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad lo que nos dice es cuál es el comportamiento de las variables geométricas de esta fórmula. Si el coeficiente de uniformidad es menor de 1, quiere decir que las variables se están comportando correctamente, o sea que son la mejor configuración, ¿no? Si es menor que 1. Si está entre 1 y 2, es una buena configuración, pero si es mayor de 2, ya es una muy mala configuración. O de repente la altura del banco es muy baja, o el diámetro del taladro es muy grande, entonces hay que investigar. A eso se refiere el coeficiente de uniformidad. Entonces, como hemos visto, todas esas fórmulas que hemos hecho en las diapositivas anteriores se meten a una hoja de cálculo y se determina el burden, solamente el burden. Y en base al burden, con la relación de espaciamiento sobre burden, nos determinamos el espaciamiento y la pasadura o subperforación. Acá vamos a explicar un poquito más, afianzar las variables interesantes. El X50 es el tamaño medio del fragmento que se espera luego de la. En una pila volada lo que esperamos es tamaños menores a 30 centímetros. A eso se refiere el tamaño medio. El tamaño X80, por ejemplo, será los menores al 80%. En X50 es a la mitad. Entonces, digamos, el tamaño X80 puede ser 40 centímetros. ¿No? Todo lo que está debajo de 40. El X90 igual puede ser 45 y así sucesivamente. Entonces, en la curva de tamaño medio, que se va a ver en el curso, entonces ahí es donde determinamos qué tamaño medio necesitamos. Se usa el tamaño medio porque es lo que más del 50% debe ser de soporte, pero también podemos usar el tamaño X80, ¿no? Ahora, el SRB es la relación geométrica entre el burden y el espaciamiento. Para una malla cuadrada es 1, y para una malla triangular equilátera o 3 bolillos o truncada es 1.15. Puede haber intermedios dependiendo del diseño, pero como les dije, como se va a ver en el taller, el explosivo en una malla cuadrada solamente abarca el 76% del área, ¿no? El área de influencia, mientras que en una malla triangular o truncada equilátera abarca el 100%. ¿Okay? Entonces, esa es la razón porque casi todos usan equilátera o truncada equilátera, ¿no? Y la relación es 1.15. La potencia en peso E es el porcentaje de la potencia del explosivo tomando como referencia el ANFO. O sea, el ANFO es igual a 1 y si son explosivos de mayor potencia será 110, 115 y si son de menor potencia serán 85, 90. Ya, el área simplemente es el área de influencia de rotura del taladro. O sea, es burden por espaciamiento, ese es el área en metros cuadrados. Las toneladas por metro son las toneladas del material por cada metro perforado. Si se multiplica por la altura y el total de los taladros, se debe dar la producción total del disparo. O sea, tenemos por metro. Multiplicamos por la altura sin considerar la subperforación, lógicamente, del banco, por 2 en este caso, por 100 taladros nos da la producción del disparo. Entonces, esa producción se va a verificar con la producción que ha pesado en los camiones operaciones y por la producción de topografía. Entonces las tres deben hablar, ¿no? Son formas de control. La razón de esbeltez es una relación entre la altura del banco y el burden, lo que les decía, la viga que se forma para romper el material. La sección es el burden y la longitud de la viga es la altura del banco. Y esta razón debe estar entre 3 y 4 para que la fragmentación sea óptima. Si se acerca a 4 es mucho más fácil romper ese burden. Si se acerca a 1 es muchísimo más difícil. Entonces,
es necesario que el diseñador sepa esto para poder verificar si la malla que está diseñando pues, va a romper correctamente. Puede ser 2.5, 3, ¿no? Dependiendo de algunos factores, porque de repente se utiliza un diámetro muy grande y entonces el burden está en función del diámetro de perforación. Entonces, pero no debe ser muy menor de 2, por ejemplo. Y ahí es crítico, ¿no? Y ahora, por ejemplo, para explotación de carbón, para voladura de lanzamiento, se puede utilizar taladros muy largos y el burden es muy pequeño, ¿no? Cosa que el material sale disparado a varios metros lejos. Entonces ahí esto se cumple en ese caso, ¿no? Hacemos búrdenes de 3 metros con alturas de 18 y el material se lanza para la explotación sobre todo de carbón. Se hace esas técnicas. Bueno, los kilogramos por metro indican los kilogramos de explosivo por metros necesarios en el taladro. O sea, cuánto explosivo en cada metro, ¿no? Y el kilogramo por hoyo es el total de explosivos dentro del taladro. El factor de carga son los gramos, en este caso gramos, se puede hacer kilogramos, que se usan para romper 1 tonelada de material. El factor de carga normalmente se está evaluando para dos cosas. Uno, para saber si estamos dentro de los parámetros que hemos calculado de explosivo, y dos, para determinar cuál es la potencia de nuestro explosivo, ¿no? Para saber cuántos gramos estamos usando para romper. Es el factor de consumo, es como los litros por hora de la perforadora, ¿okay? Entonces hay que controlar también bien este factor. La razón de carga, como les dije, era el porcentaje del taladro que está cargado con explosivo. O sea, del 100%, el 63% es explosivo. Eso en kilos equivale, no sé, a 55 kilos, ¿verdad? Y el 36% me parece debe ser taco, inerte. Ahora, el taco es importante saber qué tipo de taco se usa. Si se usa un taco de detritus normal, entonces, o se usa un taco elaborado, ¿no? Normalmente la teoría dice que el taco debería ser el 1%, del porte del 1% del taladro. O sea, para 10 pulgadas debería ser de 0.1 pulgadas, ¿no? El taco. Pero ya es un tema que hay que estudiar más. Ahora, muchas minas fabrican su taco, chancan piedra, porque el taco, la misión que tiene es contener la energía del explosivo. El taco es muy importante en calcularlo, también diseñarlo. Si se saca un taco chancado es mucho mejor, el comportamiento va a ser mucho mejor. Mucho más cuando hay agua dentro del taladro. Cuando hay agua dentro del taladro, el taco detrítico muchas veces se moja y no funciona. Entonces se tiene que meter taco fabricado, taco chancado, piedra chancada, ¿no? El coeficiente de uniformidad, relaciona la geometría de la malla. O sea, el coeficiente de lo que hace es hacer una relación entre todos los parámetros de la geometría y ver si se comporta bien. Este coeficiente, que es una curva, se debe aproximar a 1. Mientras más se aproxime a 1 es mejor. Están bien relacionados la geometría del burde, el espaciamiento, la altura del taladro, todo eso está bien relacionado. Se está haciendo una relación. Ok, mira, después de haber ya diseñado la malla, el siguiente paso es ubicar los taladros en el campo, ¿no? O sea, debemos generar el plano de la malla para que topografía vaya al campo, ubique el sector y marque los puntos de perforación. Como hemos visto, el marcado de los puntos de perforación es importante porque siempre va a existir un error de perforación. Este error de perforación, si es muy grande, si está mal marcado en la malla en el campo, se va a reflejar en los resultados de la voladura. Va a haber problemas en pisos o va a haber problemas en fragmentación. Entonces, lo que se debe hacer es tratar de que se ubiquen correctamente los puntos de perforación y que el perforista también perfore correctamente. Entonces, si es un taladro vertical a 90 grados, deberá estar a 90 grados y en el punto en que se le ha dicho que es el punto de perforación, ¿no? Entonces, topografía hace dos cosas: marca los puntos en el terreno y marca la altura de cada taladro más el subdrilling o la pasadura. Entonces el perforista chequea esa tablilla y dice, bueno, yo tengo que perforar acá 15 metros y un subdrilling de 1 metro son 16.
pero en algunos perforará solo 15. Eso depende del piso anterior, porque tenemos que nivelar todo a un plano. Entonces, si en el piso anterior hay elevaciones o depresiones, se tienen que corregir en esta perforación. Entonces, por eso topografía designa los puntos uno por uno. En operaciones más modernas, más adelantadas, esto ya se hace con GPS, pero igual te dan la altura del taladro, el subdrilling, para poder igualar. Todavía no se ha logrado perforaciones exactas en piso. Se aproximan bastante, hay errores pequeños, pero siempre hay problemas todavía con el piso. Ahora, topografía también marca los otros parámetros de diseño del banco, ¿no? Las crestas, ya hemos visto, es el límite superior de la cara libre, el pie de banco y el toe que va atrás y la cresta, la siguiente cresta. O sea, esos parámetros los marca la voladura para que perforación pueda respetarlos y sobre todo el rato de hacer la voladura sean respetados, ¿no? Se hagan el diseño de carga y todo para respetar estos puntos. Cresta adelante, pie de banco abajo, talud atrás y toe o sea, el siguiente pie atrás. Es importantísimo. Normalmente se genera un plano con software. En parte del diplomado se va a ver también el software. Van a ver cómo lo genera, ¿no? Acá vean, ahí está, se ha puesto las dos caras libres que tiene hipotética malla. Si ustedes ven, la disposición de los taladros es 3 bolillos o truncada equilátera, ¿no? Los 3 lados son iguales. Entonces, en el software se ubican ya en coordenadas, ¿sí?, espaciales, reales, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas en el software. Entonces, lo importante es tener este plano para que o topografía o vía GPS ubiquen los puntos adecuadamente en el campo. O sea, cualquier error de ubicación en los puntos va a traer problemas en perforación y luego entonces puede existir un sector en este campo porque comieron más, entonces de repente la primera fila no se va a poder marcar, hay que hacer una corrección en campo, hay que ver, pero eso implica que la siguiente voladura, esta voladura va a salir mal en ese sector por lo menos. Entonces por eso, si tenemos un adecuado control de los parámetros y un adecuado cálculo de malla y una adecuada ubicación de taladros, no debería existir ningún problema. Entonces este plano se debería ir y se debería reflejar correctamente en el campo. Esta es la labor que hace topografía, ubica puntos en el campo, luego de haber limpiado todo el sector y todo lo demás, y ubica los otros parámetros, ¿no? En este caso, en la fotografía inferior está marcando lo que es el toe del banco de atrás. Tiene que marcar la cresta y el toe del banco de atrás para que quede como queda arriba, ¿no? Entonces, se marcan mediante estacas o mediante una línea, y el momento en que viene la pala o el cargador, respeta estas estacas y esta línea para quedar en talud, en cresta, toe. El ángulo ya queda automáticamente con esas dos marcas. Topografía debe hacer siempre esto, de marcar la sobre rotura de la voladura también, para ver hasta dónde ha llegado, para poder retroalimentar y empezar a hacer un diseño de talud final, que es muy importante, sobre todo si es talud final, como se dice, que son los bancos que ya van a quedar en el diseño de la mina, del tajo. Ok, teniendo claro lo que se ha hecho, o sea, el diseño de malla y todo lo que se ha visto anteriormente, ya podemos empezar a hacer el cálculo del costo de operación de perforación, ¿no es cierto? Entonces vamos a definir qué es el costo de operación de perforación. El costo de operación de perforación es la cantidad de dinero invertido en adquirir la máquina, hacerla funcionar, realizar el trabajo y mantenerla en buen estado. O sea, el costo de operación de perforación implica desde que cuánto nos vale la máquina, cuánto nos vale hacerla operar, o sea, cuánto nos cuesta los combustibles, aceite, grasas, etcétera, y cuánto nos vale perforar, o sea, cuánto nos cuesta las barras, las brocas y todo lo demás. Y esto implica que siempre la máquina esté operativa. Pues esa es la definición de costo de operación de perforación. O sea, viene de calcular el costo de máquina, dividirlo unitariamente, si quieren, en dólares por tonelada, calcular los insumos que se van a usar para que opere, petróleo, mano de obra, repuestos, y calcular las herramientas o los accesorios que se necesitan para que perfore, barras, brocas, etcétera.
Entonces todo esto es el costo de perforación, que se puede dar en un costo general por mes, por año, o en un costo unitario, ¿no? En dólares por tonelada normalmente. Se puede dar en dólares por metro, pero la voladura no se va a poder dar en dólares por metro. Entonces hay que unificar siempre los criterios. Dólares por tonelada es voladura, es carguillo, es excavación, es chancado. Perforación da en dólares por metro su costo y voladura en dólares por tonelada. Entonces hay que convertir los dólares por metro a dólares por tonelada necesariamente. Entonces para no hacer doble trabajo, mejor, como tenemos un área establecida, ¿no? Porque tenemos un volumen, perdón, establecido que es orden por espaciamiento por longitud de taladro, nos da las toneladas, metros cúbicos que se pueden convertir a toneladas multiplicando por el factor, por la densidad, ¿verdad? Entonces damos en dólares por tonelada. Ahora, ¿qué costo se debe considerar? Ya vimos, o sea, el costo de perforación y voladura es el costo de toda la labor, de este inicio de comprar la máquina hasta hacer el hueco. Entonces, hay dos tipos de costos, como hemos visto en la teoría. Los costos fijos son los intereses del capital invertido, la depreciación de la máquina, los impuestos, los seguros y el mantenimiento. Y los costos variables, que son los combustibles, lubricantes, aceros de perforación y mano de obra directa. ¿Okay? Entonces estos dos costos se deben considerar al momento de calcular el costo de máquina. Ahora vamos a ver cómo se calcula este costo, pero previamente vamos a hacer unas definiciones que son importantes para este cálculo, ¿no es cierto? Y porque vamos a hacerlo esto en base a una hoja de cálculo, que también en el futuro lo van a ver, pero hay que ver cómo se calcula. Primero hay que definir qué es inversión. La inversión lo vamos a definir al valor de la máquina, que puede ser CIF, o sea, puesta en puerto donde se fabricó, o FOB, o puesta en el puerto donde se va a desembarcar, o que puede incluir los aranceles e impuestos, o sea, puesta en nuestra mina. Entonces, normalmente lo que se hace es, la inversión ya es puesta en mina, ¿no? Para no tener problemas, pero pueden ser de las tres formas. Ahora, el valor residual, ¿a qué se refiere valor residual? Es el monto económico que se piensa recuperar al final de la vida útil de la máquina. Toda máquina tiene una vida útil, pero al final cuesta algo. O sea, este valor residual normalmente se expresa en un porcentaje del valor residual. Es el valor de recuperación. Termina la vida útil para nosotros de la máquina, entonces inclusive vendiéndola como chatarra, recuperamos algo de dinero. Esto se llama valor residual. Ahora, la vida útil de la máquina, ¿no? Este es importante, este concepto, ¿no? Es el periodo durante la máquina trabaja con un rendimiento económicamente justificable. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos una curva de rendimiento versus reparación, el punto exacto donde la máquina termina su vida útil es cuando estas dos curvas se juntan. Al inicio la reparación va a ser muy baja y va a irse elevando, y el rendimiento va a ser muy alto y va a ir bajando. En el punto en que las curvas se cruzan, ahí es el fin de la vida útil de la máquina. Porque si el costo de reparación es mayor al rendimiento, entonces la máquina está perdiendo, ¿verdad? Entonces esta vida útil se calcula por tablas a un inicio, pero se puede ajustar de acuerdo a lo que les digo, a realizar una curva de rendimiento versus una curva de reparación. En el punto exacto donde se cruzan es el fin de la vida útil. No podemos superar el costo de reparación. Entonces las máquinas, su vida útil también depende del mantenimiento que se les ha dado, del trabajo que han realizado. Entonces no es un estándar, depende de las condiciones en las que opera la máquina, básicamente. Entonces la primera se puede hacer un cálculo mediante tablas o mediante experiencia, pero la segunda vez ya se hace un cálculo mediante las dos curvas que les digo. Ahora, la inversión media anual, ¿a qué se refiere? Es el valor que se considera como invertido al principio de cada año de la vida de la máquina. O sea, es cuánto vale al principio de cada año, ¿no es cierto? Y se da por una fórmula, ¿no? El valor de la inversión media anual es igual al valor de la máquina por un factor que es la vida útil más 1 sobre 2 veces la vida útil. Es una fórmula para calcular el valor medio. Eso es importante. Después viene la depreciación. O sea, la depreciación es el costo que resulta de la disminución del valor de la máquina como consecuencia de su uso. O sea, cuánto nos cuesta cada vez que la máquina va envejeciendo, tiene un costo.
se llama depreciación. Esta depreciación está dada por la inversión menos el valor residual sobre la vida económica en horas. Si no lo queremos a nivel unitario, solamente se utiliza inversión menos valor residual. Pero si lo queremos sobre la vida económica de la máquina, ¿no? En este caso la queremos en horas. Siempre lo vamos a llevar el costo a términos unitarios, o sea, dólares por hora, dólares por tonelada. Es más fácil para evaluar y sobre todo para hacer los presupuestos. Muy bien, vamos a ver en un caso práctico, en el caso que estamos viendo, algunos datos que vienen de tabla de la vida económica útil de algunos equipos de mina, ¿no? Por ejemplo, las perforadoras de oruga tipo rock drill, la vida útil que se les da la primera vez son 12.000 horas más o menos. Las perforadoras rotativas son 15.000 horas de trabajo, así sucesivamente. Los cargadores tienen 12.000 horas, las retroexcavadoras tienen 10.000 horas, los tractores tienen 12.000, los tractores más pesados, el de 8, el de 11, 15.000, las mototoneladoras 15.000, los rodillos 12.000. Estas horas se han sacado más o menos en condiciones medias de trabajo, ¿no? Y generalmente salen de tablas del fabricante, más tablas del fabricante que ha visto en campo, o sea, Caterpillar, que es uno de los mayores fabricantes, tienen sus tablas, que más o menos sus ábacos, de donde sale. Van a ver en la biografía que la Cámara de la Construcción en Perú, Capeco, ha hecho también algunas tablas de donde se pueden tomar como referencia. También se debe datear mina, ¿no? Ya para las siguientes inversiones. Pero para la primera inversión, el dato tiene que salir de tablas o de experiencias anteriores. 15.000 horas en 12.000 horas en un rock drill está bastante bien. Entonces eso es lo que se debe considerar como vida económica útil. Ahora, el interés del capital invertido. Bueno, cualquier empresa para comprar maquinaria adquiere fondos de bancos o mercado de capitales, pagando una tasa de interés la misma que debe ser calculada en el costo operativo. Lógicamente, todas las empresas, inclusive si el dueño da el dinero, hay un costo de oportunidad. Entonces, ese costo de oportunidad es la tasa de interés que se le debería pagar. Si tú te prestas del banco, te van a cobrar una tasa de interés. Si vas al mercado de valores, si vas a una venta de acciones, no sé, también va a haber una tasa de interés que tienes que pagar a los que te dieron la plata. Entonces, ese es el interés, ¿ah? Entonces, este interés tiene que ser calculado en el costo operativo, ¿no? Tiene que ser calculado para toda la vida útil de la máquina. Ahora, ¿cómo lo calculamos? ¿No? ¿Cómo lo calculamos? En base a un factor, se ha creado un factor, ¿no? Que es el capital por la tasa de interés bancaria, por el valor de la máquina, ¿no? Este factor K está en base a las horas útiles de la máquina, ¿no? Si son 15.000 horas la que nuestra máquina utiliza, el factor K es 0.002457. Acá es en base a las horas de la vida útil. O sea, K por el valor de la máquina, por el interés, por el factor K nos da el interés horario del costo de capital. Ahora, el mantenimiento y la reparación son los costos que se originan de la conservación de la máquina. En el caso de el mantenimiento se refiere al mantenimiento preventivo, o sea, al mantenimiento que se hace para que la máquina esté en las mejores condiciones de operación, no al mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es otro tema. El mantenimiento correctivo, como teóricamente se ve, es que si el mantenimiento correctivo empieza a superar el rendimiento de la máquina, ya la máquina ha terminado su vida útil. O sea, no debería haber mantenimiento correctivo durante toda la vida útil de la máquina, ¿no? Porque ahí hay un sobrecosto. Pero sí un mantenimiento preventivo, que se refiere a las piezas cambiables, que se tienen que cambiar, no sé, cada 6 meses, que es obligatorio, se refiere a las grasas, se refiere a los lubricantes, a los refrigerantes, etcétera. Entonces, no sé, hay accesorios que, por ejemplo, no sé, fusibles, etcétera, que sí están dentro del mantenimiento preventivo, o sea, del mantenimiento que se hace solamente para mantener la máquina operativa correctamente. El mantenimiento correctivo ya es diferente, es ya cambiar una bomba, no sé, o cambiar, se me ocurre, un compresor,
Entonces ahí ya hay que evaluar de otra manera la máquina. Ahora, es difícil establecer un promedio de costo debido a las diferentes condiciones de trabajo. Por eso se estima en base a un porcentaje del mantenimiento preventivo y el mantenimiento, el porcentaje de mantenimiento de reparación va a ser igual a un porcentaje de la inversión y del valor de recuperación. Así se halla. Entonces los gastos de mantenimiento de reparación se van a dar por una fórmula que es porcentual al mantenimiento de reparación sobre el valor de la máquina, sobre el valor esperado de recuperación. No, perdón, sobre las horas que trabaja esta máquina. Entonces acá se ha establecido más o menos que este gasto de mantenimiento y reparación es el 0.70% en caso de perforadoras de rueda. Claro que este dato se puede mejorar teniendo bien claramente cuánto se gasta cada día, cada mes, cada año en una máquina directamente, pero para hacer un cálculo previo puede usar esta tabla. Ahora, el consumo de combustibles y lubricantes. Normalmente el consumo de combustibles está dado por el fabricante, de acuerdo a la máquina, al motor que tiene, a todas las características, ¿cierto? Igual los lubricantes, los refrigerantes, todo el material que necesita, ¿no? Pero hay que hacer una corrección en el caso de los países donde se trabaja en alturas encima de 2000 metros, hay que hacer una corrección porque estos consumos varían por altura, ¿no? Entonces, se hace la corrección correspondiente y se determina el consumo de combustibles y lubricantes. Siempre los consumos de lubricantes, el tiempo en que se debe cambiar y de todos los consumibles de la máquina están dados por los fabricantes, ¿no es cierto? Entonces, para este cálculo, ¿no es cierto?, se ha relacionado este consumo al consumo de combustible. Más o menos en una forma así, ¿no? ¿Cuánto de combustible gastas por hora, en galones por hora? Entonces, ¿cuántos galones por hora de aceite serán? ¿Cuántos libras de grasa, perdón, por hora? Esto nos puede dar un porcentaje que más o menos está en función a lo que gastas de combustible, ¿no es cierto? Entonces acá, en el caso de nuestras perforadoras, es 3.9% del consumo general de combustible. O sea, de 8.50, el 3.9% se gasta en aceite y grasa y otros consumibles. La mano de obra directa. ¿Qué es mano de obra directa? Se considera el personal que está directamente involucrado en la operación de la máquina, ¿no es cierto? Básicamente al perforista. Inclusive el ayudante puede ser mano de obra indirecta, ¿no? El costo generalmente es proporcionado por recursos humanos, ¿no? Es un costo fijo. Los aceros de perforación, ¿ah? Se deben determinar de la vida útil de cada uno de ellos. Inicialmente se determina en base a tablas de fabricante. Sin embargo, se debe llevar una estadística de consumo en campo para obtener mejores datos. Igual que cualquier consumible, los aceros de perforación dependen de las condiciones de operación, de la roca, de la dureza, de varias características de la roca, de la operación del operador, etcétera. Entonces, inicialmente se calcula una velocidad de perforación y por tanto unas horas de perforación y por tanto una cantidad de brocas normalmente, ¿no? Son unas fórmulas que existen generales. Pero la forma como se debe hacer en las siguientes etapas es llevando una estadística estricta de los aceros, que son las brocas, los estabilizadores, las barras, ¿no? Básicamente eso, son los consumibles para perforar. Entonces, se tienen fórmulas generales que nos dan unas horas de consumo, pero en cada mina se debe hacer una estadística propia por las condiciones, las características de la broca. No todas las brocas están construidas de los materiales, son iguales, hay calidades de brocas, ¿no? Hay que hacer un diseño de qué broca para qué roca, es algo más complicado. Entonces, las fórmulas sirven, pero para un cálculo inicial, previo, no para tener lo que sirve para un verdadero cálculo del costo es la estadística. Ok, con todo esto, ¿no? Y como se va a ver en el futuro y también en el taller, se lleva todo esto a estas fórmulas, a una hoja de cálculo, las fórmulas que hemos visto de intereses, de inversión, de consumo de combustibles y todo, y se calcula el costo total de la máquina.
¿no es cierto? En este caso, habíamos puesto que íbamos a tener tres máquinas que cada una costaban 600.000. Nuestra depreciación anual de cada máquina son 216.000, ¿no? De acuerdo a la fórmula de depreciación que les he enseñado. Los intereses y seguros que pagamos por esa máquina son de 67.200, ¿no? Entonces el costo de tener la máquina es de 283.000, ¿verdad? 200 anualmente. Ahora, los salarios, beneficios, el costo fijo del operador son $28.000, el costo del combustible con un precio de petróleo que se ha calculado en 13.10, por ejemplo, son de $126.480. Los lubricantes y el mantenimiento son una razón de este precio, se ha visto, el 3.9 y el 0.70, entonces nos da que son más o menos $9.000 cada año. Entonces el costo operacional total son 162. Ahora, las barras, brocas y el shank, que son los elementos de la columna de perforación, el total de barras va a costar 4.800, el total de brocas va a costar 3.840 y los shanks, que son los acoples a la perforadora, son 3.800. El total de costos de aceros vamos a gastar $12.480 por máquina. Entonces, cada año esta máquina me cuesta $458.400 cada año. Ahora, esto lo dividimos por la producción del año, que nos da en dólares por tonelada. Ahora, las tres máquinas que utilizamos en nuestras operaciones me cuestan $1.375.000. En el otro lado está el costo de toda la vida útil de la máquina, ¿no? Entonces, en toda la vida útil la máquina, luego de rescatar los $60.000 que le puedo rescatar como chatarra, me ha costado $1.086.000. Y las tres máquinas me han costado $3.258.012. Si divido entre la producción total, me da el costo unitario. Entonces, esas fórmulas que hemos visto en las diapositivas anteriores, metidas en una hoja de cálculo o calculadas una por una, nos dan estos datos. ¿Okay? Vamos a verlo en el taller ya operativamente, pero ya tenemos claro cuáles son las fórmulas y cuáles son los criterios que hay que tener para calcular el costo de perforación.